¿Qué son los documentos? Es todo material escrito o informático donde se registran datos importantes, ya sean de una entidad del gobierno o de un particular. La información anexada en estos documentos puede ser sustentada y consultada. ¿Cómo los puedo diferenciar según su origen y contenido? Según su origen existe la siguiente clasificación: público, privado. Según su contenido existe la siguiente clasificación: históricos, contables, administrativos, mercantiles y notariales. Ejemplo de documento público. Son todos los documentos tramitados por un ente gubernamental y quienes son regidos por la ley. Ejemplo de documento privado. En este documento las partes a intervenir son totalmente particulares, empleado y empleador, y no necesita de alguna firma oficial para poder llevar a cabo. Ejemplo de documento histórico. Son textos que nos llevan a momentos o vivencias pasadas de un pueblo o nación, el cual nos sirve para apoyo de investigación. Ejemplo de documento contable. Son documentos que evidencian las operaciones financieras de alguna entidad, ayudan a llevar un control eficaz de la contabilidad en las empresas. Ejemplo de documento administrativo. Son documentos que plasman los procederes o decisiones de algún departamento de una empresa, de un delegado o un jefe. Ejemplo de documento mercantil. Estos documentos son una prueba para la realización de una transacción comercial, además de certificar un acuerdo entre dos partes, deudor y acreedor. Ejemplo de documento notarial. Es un documento que adquiere validez después de ser firmado y autenticado por un notario con un particular. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? El factor. Principalmente para saber cómo y en dónde se radica un documento es conocer la estructura de la organización, su orden, por quién está dirigida, sus departamentos y los delegados de cada uno de estos. Los elementos que deben de tener en cuenta son la raíz y el sentido de cada organización, como su misión, visión y valores corporativos. ¿Cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Sea físico o electrónico, el verificar la correspondencia es un proceso de recepción y clasificación según los procedimientos exigidos para cada caso, donde lo principal es revisar que esté en buen estado y que concuerde con las normas exigidas por cada organización. Verificar la correspondencia física. Debe contener los datos del destinatario. Si no es así, debe retornar como él llegó. Los sobres se abren del lado derecho con tijeras y se debe tener en cuenta. Si la fecha de la empresa de envío es muy distante con la fecha de documento, se debe apuntar con un gancho de cosedora. La firma del remitente debe estar plasmada, de no ser así, no tiene validez. Si el documento no trae dirección, se debe mantener con el sobre. Hay documentos que vienen con anexos y si alguno de estos faltó, viene uno de más, se debe hacer una anotación. Verificar la correspondencia electrónica. Al igual que la correspondencia física, el documento se reenvía en caso de que los datos del destinatario no concuerden. Verificar la correspondencia electrónica. En cuanto a la firma digital. Si es un documento con firma digital, debe entrar a verificación por parte del receptor, el cual al confirmarla podrá acceder al documento en contexto. ¿Qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Un manual de correspondencia es el que plantea el manejo de la organización para la correspondencia, donde se gestionan pautas para la buena conservación y archivo de los documentos. Los beneficios más relevantes del manual de correspondencia son: indicaciones para la debida organización de un documento, verificación y control de todo documento que llega a la organización, pertinente clasificación, organización, especificación de cada archivo, adecuada preservación.